Bien, buenas tardes a todos, a toda la comunidad. Aquí tenemos ya la tercera rutina y última para este bloque. Es así como los vamos a ir manejando. Muy importante que aprendas a manejar bloques en tus entrenamientos para poderlos distribuir durante el mes o algún plan de entrenamiento que te planifiques o te programes tú solito, ¿no? Este es para la mayoría del porcentaje de la población que no tiene orientación y anda muy perdida. Estos entrenamientos son muy importantes, muy básicos para los corredores, ya que tienen esta área muy descuidada, el área de entrenamiento de fuerza. Y correr no solo es correr, es un conjunto de varias capacidades y esta es una, ¿no? La fuerza. Vamos a ver aquí la sentadilla frontal, como estamos viendo, ya mejor, más flexible, más cómodo la barra, como comencé. Como vemos, es un día muy ventoso acá en la Baja California. Están los vientos de Santana que se llaman, pero aquí hay que entrenar como esté el clima, aquí no importa cómo esté el clima. Así haces una mente fuerte y te creas una persona que no te vas a detener por un climita ahí sencillo o frío, ¿no? Ya que si está muy extremo, pues ya es otra cosa. Y es por eso que ando un poquito abrigado. Entonces aquí tenemos aquí el press de banca. Solamente es un ejemplo, acuérdate. Yo estoy haciendo las tres series de 10 como marca el programa que más adelante lo vamos a ver, para que tú los realices, los apuntes, los anotes y ya los hagas en tu gimnasio o en tu casa, ya que la mayoría de la población pues no tiene acceso a un gimnasio por muchas razones, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de economía, por cuestiones de traslado, que ahora las ciudades se han vuelto un caos y la gente prefiere no ir, ¿no? Entonces aquí, como ves, se pueden hacer en casa con la comodidad. Eso sí, nomás hay que vencer la flojera porque estando en tu casa, ese es otro punto, ¿no? Que te da flojera, ¿no? Pero hay que echarle ganas, como vemos aquí. Este lo corté de un video para no ir a grabar solamente este ejercicio. Los fondos, te recomiendo este video, lo veas, está muy bueno. Lo puedes realizar en el acondicionamiento general, en la etapa de acondicionamiento físico. Sí cometí la novateada de meter muchos publicidad ahí de, de letreros y todo ese rollo, ¿no? Para que no se vea supuestamente a la gente, pero pues vaya, uno va aprendiendo. Pero es un video muy, muy bueno. Te lo recomiendo, lo hagas, lo puedes hacer 2 veces por semana, martes y jueves, que son los de la fuerza, y llevártelo de 4 a 6, 8 semanas, según sea tu nivel, ¿no? 12 semanas es muy bueno para que te fortalezcas y pasar a este bloque. Es muy importante que aprendas lo que son los bloques. Bloque estamos hablando de ciertos periodos de entrenamiento sobre la misma fase. En este caso es fuerza y resistencia, ¿no? Este es un bloque de cuatro semanas, pero tú lo puedes manejar eh, de acuerdo a tus necesidades. Como vemos aquí está el curl, el bíceps con mancuernas. Casi yo no las he manejado, pero ahora me está gustando esto de las pesas y he ido agarrándole amor a la fuerza. Es una debilidad que tengo yo, que no tengo muy desarrollada el entrenamiento de la fuerza y aquí lo vemos. Ahí soy el periquito del amor, yo creo. Ya empezó ahí con sus cantos. Bueno, aquí tenemos los abdominales también cortados de los videos anteriores para no hacerlo tan largo el video, ¿no? Como ves, hay que hacer los lumbares. Se pueden hacer en cualquier parte. No necesitas las grandes aparatos ni las grandes cosas, solo necesitas saberlo hacer, ¿no? Entonces, es muy importante que los trabajes. Si tú quieres realizar otros ejercicios, pero el chiste es que fortalezcas el abdomen, ¿no? Puedes hacer isometría y todo ese tipo de ejercicios. Entonces, aquí vamos a pasar a la tabla. Bien, continuando con la explicación, aquí tenemos, pues este es mi pizarrón que yo hago, mis anotaciones para sacar ahí, tenerlo fuera en el patio y estar checando, ¿no? Ya que también se equivoca uno y tampoco es uno un- una grabadora para aprenderse todos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ML, mediano ligero, tenemos mediano y mediano alto, ¿no? Entonces es el 75 al 80%, del 80 al 85% y 85-90, porque ya está un poquito borroso ya que tiene varios tiempos ahí. Entonces lo que estamos aquí, estamos en la sesión número 3, rutina número 3. Como vemos, ya
Aquí están los ejercicios que se explicaron. Aquí están las series, los porcentajes o los pesos en que debes de manejar. ¿Ok? Vamos a hacer unas anotaciones para unas explicaciones como resumen de este bloque. Haciendo resumen sobre este bloque, ¿cuáles son? Primero, principalmente, según la literatura científica, uno, si entrenas 2 veces y tienes tiempo para entrenar, entonces por la mañana haces peso, ya que es el que más demanda exigencias al cuerpo, y por la tarde una carrera continua, tus trotes. Aquí te voy a dar más información de la que puede encontrar uno. Estos son muchos años de lectura. Menor al 70%, ¿no? De que estamos hablando, yo creo aproximadamente 130 a 150 pulsaciones. Ahí más o menos en estas. Aquí es un trote platicador, tranquilo, ¿no? Para que te ubiques en esto. Ese sería el principal si tienes tiempo, ¿no? En la mañana y en la tarde. 2. La nutrición. ¿Qué se recomienda según los libros? Aquí es aumentar los carbohidratos. CH, ¿no? Carbohidratos, el término antiguo, ¿no? Aquí, para terminar rápido, frutas y verduras. ¿Ok? Frutas y verduras, no importa si tú quieres tomar tus polvos de proteínas o de lo que sea, ¿no? Hablando de proteínas, las proteínas se mantienen estables. No hay necesidad de aumentar las proteínas, ya que la función principal de las proteínas pues es reconstrucción de músculos, pero aquí no hay mucha destrucción de la fibra, ya que no es mucho peso lo que se maneja. Entonces, pero si después quieres consumir, normal, ¿no? Consumir normal y mantenerte ahí. Las grasas, ligeramente puedes comer un poquito más, ¿no? Aquí, o sea, pues aquí las grasas ya sabemos, estamos hablando de todo lo que son los pescados, todo lo que es de mar, estamos hablando todo de frutos y frutos secos, y también pues lo que es como el aguacate y eso, ¿no? Normal, no hay mucho. Esto sería los puntos más importantes sobre este tema. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo podemos manejar esto. Este es un bloque de 4 semanas, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Según tus necesidades, tu tiempo y tu capacidad de entendimiento, tú puedes hacer y manejar esto. Aquí lo puedes hacer menor igual a 12 meses. Digo a 12 meses, 12 semanas, que es lo recomendable. ¿Ok? Según tu tiempo y según... Esto te lo estoy explicando para que tú programes bien tus carreras. Carreras importantes. Estos planes son para ir entrenando al cuerpo y a la mente para realizar buenos tiempos en una carrera, para correr mejor, lograr tus objetivos. Ok, sobre una carrera debes de planificar cuáles son tus carreras importantes en el año y cuáles son carreras secundarias que no tienen mucha importancia. Aquí en la preparación general, aquí se pueden correr carreras que no sean muy importantes, ¿no? Para estar activo o ir a probar, para ir a probar, soltar ritmos. Entrenamiento de fuerza lleva el microciclo 3-1. Igual que los programas de entrenamiento que están en este canal son 3-1. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos explicado, pero aquí lo vamos a ver. Son 3 semanas aumentando la progresión y 1 hacia abajo, ¿no? Este es el entrenamiento de fuerza que tiene que ir a la par. El entrenamiento de fuerza tiene que ir a la par del entrenamiento de la carrera continua. ¿Ok? Estos deben de ir parejos. No que vas a hacer aquí entrenamiento de fuerza y acá quieras correr al 100%. Bueno, hablando del 100%, la carrera continua aquí es menor igual al 70%. Para los que se guían por sus pulsaciones, estamos hablando de aproximadamente 130 a 150 pulsaciones. Ahí. Es un ritmo platicador. ¿Estamos? Esos son los puntos importantes. Otro punto importante es
así rápido, dime tú, déjame en los comentarios si eres una persona que entra en la fuerza, qué conocimientos tienes de la fuerza, si consideras que es importante realizarla o no realizarla. Aquí está un corredor A, un corredor B. Eh, X, digamos, 25 años. Digamos, este es un corredor que entrena la fuerza y un corredor que no entrena la fuerza. Si realizas digamos que realizaste este bloque de un mes, te sometiste, hiciste aproximadamente, si no me fallan los cálculos, ya los hice previamente, obviamente, ¿no? 1500 repeticiones. 1500 repeticiones diciéndole a tu sistema motor, tanto mecánico, nervioso, neural, mental, psicológico, psicomotor, fisicomotor, todas las abreviaciones posibles que tú le quieras dar. Bueno, no son abreviaciones, sino todas las ramas que les quieras dar, ¿no? Biomecánica, que es, etcétera. Le estás enseñando a tu cuerpo no solamente a fortalecer y a tener mayor capacidad en el ámbito que se está manejando, ¿no? Atacos, resistencia y fuerza, después será lo que es fuerza, después será lo que es potencia. Entonces, dime tú, si este corredor no hizo nada, aquí pasó un mes y este corredor hizo aquí pasó este mes y este corredor no hizo nada. Entonces, cuando tú te preguntes por qué el otro corredor es mejor, por qué el otro va progresando, por qué el otro se supera, es por esto. Entonces aquí tienes una explicación sencilla. Si tú piensas que el fortalecimiento, el trabajo de fuerza no tiene nada que ver con la corrida, pues déjame decirte que estás muy equivocado y esto es todo lo que encierra para que uno esté fuerte y sano. Y hablando de salud, este es el futuro de mantenerse el cuerpo saludable, fuerte y retardar la vejez. Aquí nada de que no te hagas viejo, nada de que cómo eliminar la vejez, todos esos videos. No, 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 no. Aquí es para retardar simplemente. Entonces, hablando de retardar, imagínate esta persona, el trabajo que ha hecho y es lo que no ha hecho aquí. Aparte que todo esto te va a mantener libre de lesiones, obviamente. Imagínate el reclutamiento de unidades motoras, el reclutamiento del sistema, la respuesta que tiene, los rangos de movimientos. Y los beneficios son infinitos que no te imaginas. Pero aquí te lo pongo de ejemplo para que tú te orientes y tengas como opción si entreno o no entreno fuerza. Porque si solo corro, pues no, ¿verdad? Como que solo corro. Claro que es un término bueno, pero no es, eso no concierne lo que es corrida. Así vienen los bloques. Acondicionamiento físico, ya para terminar, acondicionamiento físico. Aquí estamos en fuerza y resistencia básica, ¿eh? Después sigue la fuerza básica. Fuerza básica porque no somos levantadores de peso, no somos fisiculturistas ni nada de eso, por eso es fuerza básica. No quiere decir que no tengamos capacidad de levantar pesos pues altos, pero también no nos dedicamos a eso, ¿no? Que se diferencie. Y después seguiría la potencia, muy importante que se me anda olvidando. En estas etapas no hay pliometría, no hay pliometría. O sea, todo lo que es saltos, ya sean verticales o horizontales, no hay. Hay trabajo aquí de fortalecimiento de tobillos y todos esos mini saltitos y todo eso, sí. Aquí es donde está todo lo que es la pliometría, ya sea con cajones, ya sea con vallas, o libre, libre sobre el terreno, ¿no? Entonces, para que te quede. Y estos serían los bloques que vamos a manejar. Los bloques. Tú te tendrás que volver un experto porque esto está basado sobre la ciencia sí o sí. Lo que hace un entrenador es adaptar esto a cualquier corredor individualmente, porque cada corredor tiene tiene su morfología, su tiempo, etcétera, etcétera. Pero para esto yo lo estoy enfocando para que entiendas tanto científicamente como, como dice uno, teóricamente o empíricamente vaya aprendiendo uno y aprendes a manejar tus bloques, ¿ah? Y más adelante que si vemos la programación
de una carrera, digamos aquí está a 3 meses, pues puedes manejar 1, 2, 3 como está. Pero tú podrás jugar con los bloques según tus necesidades. Bueno, ya hago mucho gimnasio básico, bueno, me voy aquí y de aquí para adelante puedo manejar. ¿Ok? Más adelante hacemos uno completo de cómo explicar esto y cómo lo adaptes a los programas de entrenamiento. Pues no quiero agradecerte tu tiempo. Pues ya sabes, el único apoyo es que te suscribas a este canal, pues compartas, le des mi gusto, ya que pues el algoritmo de YouTube es como reconoce el canal y los videos para los ir promocionando y lleva llegando a más gente, ¿no? Ya sabemos que esto pues es una cosa, es una máquina, ¿no? Entonces tú tienes el poder con tu clic de que caminen las cosas. Chao, no, pues me despido para aquel lado, rumbo, chao, y hasta luego.